El último día habíamos visto una calculadora, ¿verdad? Que simplemente tenía... ¿dónde está? Utilidades, que lo que tenía era dos funciones suma, ¿vale? Los conceptos importantes que os tienen que quedar, por favor, esto muchas veces en los exámenes de este tema os cuesta un montón, ¿vale? Es el hecho de cómo se declara una función y para qué sirve, ¿vale? Para declararla son cuatro cosas importantes. Primero, el modificador, si es pública, privada, casi todas suelen ser públicas, ¿vale? Es raro, aunque las hay funciones privadas, ¿vale? Privada sería que solo se va a usar dentro de esta clase, ¿vale? Dentro de este código. Eh, ¿Por qué ponía estático? Venga, ¿por qué ponía estático, Josué? ¿El static este por qué era? ¿Para qué servía? Que era una parte de las más complicadas, quizás. Y te ha tocado a ti. ¿No? A ver, estático, Iván. No exactamente, pero se ve que sabes lo que quieres decir, pero no lo dices bien. Es para, es para poder llamar a la función suma sin tener un objeto de la clase utilidades, ¿vale? Para cualquier función normal, si yo la tuviese sin static, yo tendría que hacer un útil, ¿vale? New utilidades, o sea, crear un objeto de la clase utilidades, ¿sí? Y una vez lo tenía creado, ya puedo usar la función suma. Sin embargo, si yo lo tengo puesto así, como static, ¿vale? Yo puedo decir el nombre de la clase, punto, y usar esto, ¿vale? Lo habíamos visto aquí seguramente. No sé qué hace la IA abierto, ¿vale? La podemos usar así, sin tener que crear la clase de por sí. Es como os ponía el ejemplo del math random que usamos, ¿vale? Que es la función que lo usamos directamente porque es estática. Vale. Más cosas importantes. Tiene que poner el tipo que devuelve, ¿vale? Las funciones siempre devuelven algo. Devuelven un valor, un objeto, un array, un boolean, ¿vale? Lo que queramos. Pero tenemos que poner el tipo de lo que va a devolver. En este caso me suma los números y me devuelve el número resultado. Y después, nombre de la función. Y esto se llaman siempre se me olvida. Creo que son parámetros. Los parámetros. No, estos son los argumentos. Estos son los argumentos, ¿vale? Que son lo que definimos que se va a recibir. Y los parámetros es cuando se la llama, ¿vale? Cuando decimos súmame 5 y 6. Esos son los parámetros, ¿vale? Y estos son argumentos. A ver que me lío. Es la típica pregunta que pongo en tipo test, o más bien en el Kahoot, ¿vale? Porque la verdad es que yo no sé mucho que me importe que sepáis de memoria este tipo de conceptos, sino que más bien usarlos, ¿vale? Pero a nivel de evaluar yo debería de evaluarlos, así que en el examen tipo test siempre lo típico que cae, ¿vale? Vamos a, ya que estamos con esto, vamos a hacer otro tipo de elemento, ¿vale? Vamos a hacer una función suma que me sume un array list, ¿vale? Entonces así ya vemos array list de por sí, porque en este tema, la novedad de este año es que vamos a ver estructuras de datos en este tema ya, ¿vale? Entonces vamos a crear también static, va a devolver también un entero y se va a llamar también suma. ¿Por qué pesado me estás? Shiokuchi. Copy. Pesado, deshabilítate para siempre. Vale, eso se habilita esa. Tendré que ponerla de arriba, ¿no? Pesado. Vale. Entonces, vamos a crear una función suma, igual, solo que ahora, en vez de recibir un array normal, como el de arriba, mira, déjame tranquilo ya, va a recibir un array list, que ya habíamos visto antes un poquito, ¿vale? Entonces, el array list es como un array normal. Tenemos que decirle, en el fondo, todos estos elementos derivan de una clase que se llama collection, ¿vale? En Java. Ya la veremos después porque tiene una serie de funciones interesantes. La cuestión es que es un conjunto de elementos que puede ser de cualquier tipo. Tenemos que definir el tipo que es, ¿vale? En particular va a recibir enteros. ¿Qué pasa?
que así no podemos definirlo. ¿Vale? Vamos a poner, si queréis, también lista números, por cambiar el nombre. Entonces, fijaos que en int me sale un fallo. Ya sabéis que los amarillos son warning, aviso de que algo puede fallar en ejecución, y los rojos es que es error grave que ni se va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos aquí, al contrario de los arrays, es que los arrays nos permiten meter tipos básicos de Java, como int, double, Sin embargo, las listas, array list, hashsets, sets, todas las colecciones, solo podéis meter aquí objetos. Solo podéis meter objetos. Entonces, un int no es un objeto. Entonces, lo que hacemos es usar el objeto más cercano al int, que es integer en mayúscula. ¿Vale? Obviamente ahora tenemos que definirlo esto con Alt-Shift-O. Me pone el import, ¿vale? Para que importe y usemos ArrayList. Ahora, el fallo que me da, ¿por qué es? Venga, porque no tengo return, ¿vale? Si dice que la función devuelve un entero, tiene que devolver un entero, ¿sí? Si yo pongo aquí return 0, ya está. Vale, entonces, mira, ArrayList, funciones de ArrayList importantes ya de base. Tengo por aquí una teoría, os la voy a poner con todas las funciones más importantes de objetos. A ver, ¿dónde la tengo? Os la voy a subir. Teoría, estructuras de datos. Vale. Mira, la voy a poner por aquí. Esta teoría está súper interesante, ¿vale? Yo hasta ahora siempre en Java, de cara a programación, os pongo las páginas web que conocéis, el Java Point, el Tutorials Point, el W3 School, que me parece que tienen contenido básico muy bien estructurado, muy bien explicado, ¿vale? Y hasta ahora siempre los 4 años que llevo de nuestra asignatura los he hecho así. Pero este año con la IA, digo, la IA es que está muy bien para decirte como una especie de manual básico de lo importante de cada tema, ¿vale? Entonces, he hecho unos cuantos documentos modificados, he quitado cosas que ya sabéis, nunca es la salida perfecta según te la da. Pero esta está muy bien, este fichero, ¿vale? Porque pone las funciones principales, las más usadas, porque a lo mejor las librerías tienen muchas funciones que no vais a ver en la vida, de las estructuras más típicas de Java, ¿vale? Entonces, sobre ArrayList, ¿vale? Que está la forma de crearlo, los métodos principales, tal. Simplemente, cuando accedemos a un elemento, para acceder a un elemento, en un array, ¿vale? Lo que hacíamos era decir, pues mira, si el array se llamaba números, ¿cómo accedía Ana a la posición 2 de ese array? ¿Cómo era? Se ponía, ¿te acuerdas? Sí, pero me refiero para array, para comparar el array con otro. Corchetes. No, no son corchetes. ¿Sí son corchetes? Corchetes, sí. Números, la posición 2 sería la 1. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? Cayó en el examen y casi todo el mundo lo ponía bastante bien esto. ¿Vale? Era la posición -1 y así se accedía. Pues en un ArrayList, que en el fondo, atentos, es lo mismo internamente, un ArrayList por dentro tiene un array, ¿vale? Lo que se hace es lista números y ya, como es un objeto, tiene muchas funciones. Fijaos que pone las de arriba, yo creo que pone de arriba abajo, no ordenado por alfabéticamente, como pone el Eclipse. Bueno, le pone con una especie de estrellita las que más se usan, ¿vale? Entonces, estas primeras 5 son las más usadas, ¿vale? Bueno, el clear no lo veo tan claro, pero bueno. El get, ¿vale? 1 sería el equivalente a números de 1, ¿vale? Sería para que me devuelva el integer que está en la posición 1 en particular, ¿vale? Entonces, podríamos hacer un bucle que recorra desde la posición 0 hasta
Si fuese un array, ¿cómo se hacía? ¿Cuál era la última posición del array? Para saber cuántos elementos había en el array. Venga, Pau. El length. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Vale? Eran números length. Pues en un array, mientras raíz sea menor que lista números, aquí es size. En cualquier estructura de datos que tiene elementos, size, length. ¿Vale? O en algún caso count, de contar. Pero siempre una de esas tres, ¿vale? Es la que te va a decir la cantidad de elementos que tiene contenido. ¿Vale? Entonces, mientras sea menor que eso, vamos a tirar para adelante. ¿Sí? Y ahora simplemente, pues lo que haríamos sería... int suma igual a 0. ¿Qué pasa? Entonces lo que hacemos es suma es igual a suma más lista números get i. ¿Vale? Mirad, el i este, o sea, el get i, esto me devuelve un integer y suma es un int. Lo convierte automáticamente y lo puedes sumar automáticamente. ¿Vale? No hay ningún problema, son compatibles en casi todos los casos. Esto funcionaría. ¿Vale? For... ¿El qué? ¿El vídeo se ha ido? Pero sois vosotros, no yo. Pues yo también tengo. ¿Ya está? Vale. Estoy dudando ahora mismo. Para recorrerlo, vamos a ver tres formas aquí de recorrerlo, ¿vale? Y me voy a quedar con la más complicada para variar. Entonces, para recorrerlo también se puede hacer así, igual que hemos hecho con el array normal, ¿vale? Un array list, también podemos recorrerlo con un for each de este tipo, que decimos para cada número de esta lista de números y aquí ir haciendo la suma. Bueno, voy a hacer el return para que no se ponga pesado. Return suma. ¿Vale? Entonces, si aquí hacemos lo mismo, suma es suma más... ¿Qué habría que poner aquí, María? En este, suma es igual a suma más, ¿cuál es el que habría que sumar? No, lista números los tiene todos. ¿Cuál es el que tiene uno solo cada vez dentro? Num. ¿Vale? Lista números son todos. Este bucle lo que te hace es que en cada repetición en num te mete la primera posición, luego la segunda, la tercera. ¿Vale? Lo podemos haber llamado número en vez de... ¿Vale? Estos dos bucles son equivalentes. Tercera forma de hacerlo, y es la más compleja, la más complicada, es el iterator. ¿Vale? Iterator es un objeto específico de Java hecho para recorrer colecciones. Según el manual de Java estándar del buen programador, es la mejor forma de recorrer estructuras de este tipo. Sobre todo si quieres eliminar elementos o modificarlos. ¿Vale? Características específicas del array list, suyas propias. Permite duplicados. ¿Vale? Permite duplicados sin ningún problema. Venga, ¿cómo se hace esto de iterator? Pues mira, iterator es un iterator. Lo podemos llamar it. ¿Vale? Y todas las colecciones, todos los elementos de tipo que derivan de collection, como es el array list, nuestra lista números, tienen una función que se llama iterator. ¿Vale? Que me crea un iterator sobre ese elemento. Y decís, ¿qué estás hablando en chino? Venga, vamos a hazme el import. Import iterator. ¿Cómo que no? ¿De qué vas? Es Java útil. Cuidado con esto, que a veces cuando lo dais a importar
te pone una librería rara, en vez de hacer un iterator que es de HTML Documents. Flipa. Y es de Java útil. Claro, tiene que poner el tipo de iterática. ¿Qué? No sé por qué me dice. No tiene que poner el tipo, ¿no? Ah, te dice que es un iterator de integer. Vale, sí. Vamos, que tira de todas formas, ¿eh? Tira. Vale. Entonces, esto es una clase específica solo para recorrer elementos. Esto es un poquito muy Java típico de decir, ¿cómo se lía la gente esto? ¿Vale? ¿Cómo se lía? No tenéis por qué usarlo si no queréis, pero yo os lo doy porque es la forma más correcta de usarlo, ¿vale? De recorrer un array de estos. Lo podéis hacer de cualquiera de las otras formas y yo no os voy a bajar puntuación tampoco de todas formas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? El iterator este de por sí contiene a la lista ya de por sí. Es como la lista, pero con funciones para pasar al siguiente elemento, al anterior, borrarlo, etc. Si le damos al IT, ¿vale? Tenemos remove, que me borra el elemento actual. Es como un puntero que va apuntando los elementos, ¿vale? A las posiciones que tenemos, los números que me ha llegado de la lista. Si tenemos 10 números, ¿vale? Entonces, la primera es la importante. Next. El next me devuelve el entero que está en la posición siguiente a la que yo estoy puntuándome, ¿vale? Entonces, lo normal es primero preguntar si existe ese elemento, ¿vale? Entonces, lo normal a la hora de recorrer es decir, mira, mientras haya un elemento siguiente, ¿vale? Si hay un elemento después, lo que hago es decir, pues suma más it next. O sea, it next me devuelve el siguiente número y cambia de posición a la siguiente. ¿Vale? Entonces, como decir, sácame el número. ¿Hay otro más? Sí, pues sácame el siguiente número. ¿Todavía hay más números? Sí, sácame el siguiente número. ¿Hay más? Hasta que me diga hasness, me diga que no. Cuando me diga que no, es que implica que es el último y ya se ha acabado. ¿Sí? Es la forma de hacerlo con iterator. Yo, si queréis, dejo los dos últimos comentados para no borrarlos, ¿vale? Pero voy a dejar el del iterator funcionando. ¿Sí? Yo sé que esto de iterator es un poco abstracto, ¿vale? La forma más corriente por la que todo el mundo recorre estructuras de ese tipo es esta. A menos de que necesitéis el contador para guardar la posición de cierto en particular. ¿Vale? Pero normalmente se suele hacer de esta forma, es lo más común. Bueno, pero llevamos en realidad desde el principio recorriendo el iterator de la forma que nos acabamos de enseñar. ¿Cómo? El escáner hereda de iterator. ¿El? Escáner. Bueno, sí, vale, pero eso es otra cosa completamente distinta. No mezcles el chorizo Pero con... funciona igual. Sí, ya lo sé, pero me refiero a que no tiene nada que ver. Es una estructura Nomeli, es la entrada de teclado con esto. Vale. Vamos a ver aquí, entonces, en la prueba calculadora, que debía ser prueba utils, vamos a crear ahora un array list. ¿Cómo se crea un array list? Pues es array list de integer, que es lo que necesitamos para hacer la suma, y lo llamamos que números, son muy original con los nombres yo, ¿vale? Entonces, para crearlo es igual que con el array normal. Tenemos que construir primero la estructura, aunque esté vacía, ¿vale? New array list de enteros. Y esto es una función, llama el constructor. Vale, a ver si me lo pone al Shift O. Este sí me lo pone automáticamente y el iterator no. Es un poco raro. Yo aquí podría ponerle el tamaño que quiero tenga inicialmente, como en un array. ¿Vale? Y ahora atentos, chicos. Atentos te voy a decir. ¿Por qué tenemos array list y array? ¿Cuándo usar uno? ¿Cuándo usar el otro? ¿Cuál va más rápido? ¿Cuál es más útil para qué?
¿Vale? Esto es lo de las preguntas importantes. ¿Cuándo usar uno y cuándo otro? El array, como hemos dicho, la característica especial que tiene, ¿cuál era, Juan? Sí, es verdad que el array list necesita objetos, pero una característica que dije yo, que es el array, el tamaño, ¿qué pasa con el array? ¿El qué? No, al contrario. El array, yo le digo, tiene 10 posiciones. Claro, a lo mejor te referías a array list, ¿no? Si yo digo que el array tiene 10 posiciones, son 10 números. Y no se puede cambiar ese tamaño en tiempo. A menos de que los borre todos, cree otro array más grande y los copie todos encima. ¿Vale? Entonces, por efecto del array es cuando sabemos exactamente la cantidad de elementos. Los ejercicios que hemos hecho. ¿Cuántos videojuegos quieres leer? 10. Pues hago un array de 10. Ya está, fijo. ¿Vale? Pero la mayoría de los casos yo no tengo ni idea de cuántos me va a llegar, porque viene de una página web o viene de otro servicio, a saber de dónde Dios vienen los datos. Pueden llegar 10 o 50.000. ¿Vale? Entonces se usa un array list cuando no sabemos claro. Y el array list, por efecto, no ocupa espacio en memoria, pero tiene un coste muy caro cada vez que añadimos elementos, porque internamente lo que hace es que crea otro array más grande y los copia. ¿Vale? O sea que cada vez que añadimos un nuevo elemento, lo que hace es cargárselo y va un poco más lento. Pero claro, si no sabemos cuántos van a ser, tenemos que usar el array list. ¿Vale? Por eso aquí no está mal a veces crear un tamaño ya predefinido, es decir, pensamos que más o menos de media van a ser 10 elementos, pues le pongo 10 elementos. Si son más, cuando yo añada, lo van a hacer más grande. Pero los primeros 10 se va a mantener a nivel de eficiencia como un array normal. Va a ir rápido. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el pequeñito rollo técnico de array list versus arrays. ¿Vale? A nivel práctico casi siempre se usa array list, porque no sabemos la cantidad exacta. Vale. Venga, por aquí. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Iván? Muy bien, voluntario, perfecto. Venga, Iván, apúntate. Vamos aquí. Vamos a poner aquí un enlace de colaboración. Copiar. Voy a pausar el vídeo. Lo va a meter. Entonces tienes que meter el número aleatorio que has creado. 227. ¿Vale? Ya está. Con eso, punto y coma, claro. Con esto, ¿vale? Recorremos todos los elementos del array list. Os recuerdo, el size es igual que en length, pero en array list, ¿vale? Es la cantidad de elementos. Creamos un aleatorio y metemos el número aleatorio, ¿vale? La posición realmente no haría falta. El contador, o sea, no hace falta poner en la posición tal. El add le podemos poner aquí un parámetro extra que es en la posición en la cual queremos meter ese elemento. Si no lo ponemos, lo que hace es que va al final de todos los elementos que hay actualmente y añade uno más, ¿vale? Que en este caso nos vale. Pero que sepáis, ¿vale? Que podemos poner aquí 4, aleatorio y me va a tener un array que va a estar nulo todo, excepto la posición 4, que está sobreescribiendo 10 veces el mismo número, lo cual no tiene sentido, ¿vale? Sí, entonces lo normal sería poner... ¿Qué estás haciendo? Que me lo borras, que te veo. Yo por si acaso te voy a expulsar. Adiós, muchas gracias. Pero está muy bien, muy bien. ¿Vale? Entonces, con poner añadir aleatorio, en un principio tenemos el array list vacío. Entra la primera vez con la i igual a 0, genera un número aleatorio, me lo mete en la primera posición. I igual a 1, otro número aleatorio, ¿la primera está ocupada? Pues en la segunda. Os digo que cada vez que hace un add, te crea un array con una posición más y te lo mete al final. ¿Vale? Entonces, es un poco... Porque empieza con 10 de base, el número en la array de base tiene que quitarle contenido. No, eso realmente es para que de base tenga un tamaño 10. En este caso es lo más óptimo porque así de por sí tiene ese tamaño y va metiendo los elementos sin tener que modificar la estructura. Si no le ponemos nada, es un array list vacío. Cada vez que metemos, mete un array de 1. Cuando metemos otro, borra el array, lo copia en otro y te mete otro. Después tiene que crear y voy a destruir cada vez. ¿Vale? Sí, a nivel de eficiencia, lo ideal es decir, presupongo que va a ser este tamaño y lo inicializamos. El
el size se rompe. No tiene size. Es verdad. En este caso no, el size. Tendríamos que ir y poner aquí literalmente, quiero 10 números. 10 números. ¿Vale? Sí. Si lo dejamos esto vacío, y digo yo, quiero meter 10 números. Así sería. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Literalmente. Vamos a poner un comentario que diga, metemos 10 números aleatorios. ¿Vale? Ya que estamos, vamos a ver otra función, un poco un uso forzado, que es cuando tenemos elementos en un array list, ¿vale? Para ver si uno existe o no, hay una función que se llama contains, ¿vale? Entonces, vamos a decir que si hay suerte, esto iba a decir, si números, este array contains, ¿vale? Contains, aquí abajo ya os explicaré estas, contains el 8, ¿vale? ¿Qué frase ponemos que sea públicamente visible para esto? Por el... No, estoy buscando... Sí, no, pero el mundo se destruye como empecemos así. Por el aire te lo... Eso. Ya está. ¿Sí? Entonces creamos... Mira, vamos a crear 1000 números, ¿vale? Que esto sí es gratuito. Pero vamos a crear 1000 números, la posibilidad de que haya un 8 es muy alta, ¿vale? Os repito una vez más, ArrayList permite elementos repetidos, ¿vale? Hay otra estructura muy similar que se llama set, que es prácticamente un ArrayList, que no permite repetidos, ¿vale? Que se suele usar para bases de datos cuando los elementos, si ya está, no se pueda meter de nuevo. ¿Sí? Entonces lo creamos y vamos a sacar... Voy a hacer una copia. Mirad, lo bueno que tiene esto es hacer esto. Mira, hacemos así. Pum. Y en vez de lista números, pongo aquí números. Ya está. ¿Vale? Con poner números, que es un array list, va a llamar a la función última que hemos creado. ¿Vale? Y espero que salga. Que sí, hombre. Obviamente por el aire te lo eso, porque hay un 8, ¿vale? En 1000 números, la probabilidad de que no haya un 8, de 1 a 10, ten en cuenta que lo estamos haciendo aleatorio, es muy complicada, ¿vale? La suma de los elementos son 1000 números, pues son 4600 y pico, una media de 4,6, que es lo lógico, con tantos números que se acerca al 5. Vale. ArrayList, ¿vale? Esto lo vamos a usar en nuestro personaje, ¿vale? Porque tenía, ¿verdad? Aquí, en algún lado lo tendría yo, ¿verdad? Una lista de armas, ¿verdad que sí? Tenemos una lista de armas. Pues, ¿qué podríamos hacer? Mira, podríamos hacer una función. Nosotros tenemos aquí la máxima cantidad de armas, ¿verdad? Pues vamos a hacer una función... Ah, ya tengo aquí, cargar arma. Esta la tenía yo puesta, ¿no? Vale. Sí, estoy en personaje ahora. Me voy moviendo para allá para acá, con un buitre. Vale, entonces, mirad. A partir de ahora, otro inciso importante. Las prácticas van a tener una puntuación, ¿vale? Porque en los temas anteriores todavía estabais muy novatos y no os voy a meter mucha caña. Ahora ya os voy a poner una puntuación, no mucho, un puntito o algo así, que voy a tener en cuenta orden de código, optimización, ¿vale? Tampoco mucha optimización, voy a tener mucha caña, y comentarios, ¿vale? Eso va a ser un puntito de las prácticas, ¿vale? Entonces, hay un comentario muy importante en Java. Java está muy guay para primer lenguaje de aprender y en los últimos años además el Spring Boot está pegando muy fuerte, por lo cual no es que sea para nada que se esté quedando atrás a nivel profesional. De hecho, a nivel profesional yo diría que está muy bien. ¿Por qué? Porque es más complejo que otras estructuras
y la gente que trabaja en Java suele trabajar en proyectos más tochos y más profesionales, más avanzados que los que trabajan en pues Angular, React, Express.js, este tipo de cosas que son para hacer proyectos más pequeñitos tipo churro, ¿vale? Pienso yo. Es mi perspectiva. La cuestión, tiene una de las cosillas que es el Javadoc. Si yo pongo aquí doble comentario, os lo he puesto ya, ¿veis? Pone Javadoc comment. ¿Sí? Le damos a Enter y lo lógico es poner primero una descripción, ¿vale? Tipo, esta función recibe un arma y se la intenta asignar al personaje. A ver, ¿qué parámetros tenemos aquí? Créditos. Vamos a ponerle una categoría al personaje. Private int clase. Vamos a poner una clase. ¿Sí? Luego hago los getters y los setters. Para complicar un poquito el carga del arma. ¿Vale? Categoría. Las armas habíamos definido que podían ser de corto alcance, de largo alcance o explosivas. ¿Puede ser? Bueno. Los magos solo equipan armas de largo alcance. ¿Qué otra categoría puede ser? Francotiradores. Largo alcance o explosiva si no lleva armadura. ¿Y qué otro tipo de personaje puede ser? Y los... A ver, francotirador, alguien... Bueno, luchadores, vamos a poner luchador normal, ¿no? Luchadores o guerreros, ¿no? Guerrero estándar. Guerreros, corto, alcance y explosiva. Si tiene más de 20 puntos de vida. Solo puede equipar el arma si no ha alcanzado la cantidad de armas máximas. ¿Sí? Parámetro arma. Pues decimos el arma que quiere equiparse. ¿Vale? Esto os ha pasado ahora en un juego, ¿no? Que encuentras un arma de la muerte después de luchar y machacar. A mí me ha pasado en un juego mal diseñado hacer eso. De machacar de un bicho que es difícil de la leche y te da un pedazo de tesoro del copón y es para una clase que no es la tuya. Y dices, muy bien. Vale. ¿No os ha pasado? No veo caras comprensivas. Bueno. ¿Qué devuelve? A ver, tengo un int. ¿Veis ahí que devuelve un int? ¿Vale? Devuelve éxito 1 o fracaso -1 o máxima cantidad -2. ¿Vale? Y toda esta leche de guerrero, francotirador, mago, la verdad es que no tiene sentido, ¿verdad? Estoy mezclando un poquito las cosas. Éxito, fracaso, pues tienen que estar aquí arriba. ¿Vale? Todo esto son constantes que tenemos que crear. Yo, como digo, de cara a estados, a categorías, ¿vale? A parámetros numéricos que yo tengo que saber, lo suyo es crear siempre constantes, ¿vale? Son súper útiles las constantes, acostumbrados a hacerlas. Entonces tenemos que decir, pues mira, voy a copiar y pegar, ¿vale? Necesitamos éxito y fracaso que pueden usar todas las funciones, nuestro éxito y fracaso. Entonces tenemos aquí éxito, que decíamos que era, me voy a poner 0, le voy a cambiar. Tenemos aquí el fracaso,
que va a ser -1. Tenemos, vamos a decir, error max armas o lleno, cargado podemos llamarlo, ¿no? Que está cargado a tope. -2. Categorías. A veces, incluso dentro de las constantes, vamos separando, ¿vale? Dependiendo de para qué sirvan. Vamos a poner las categorías juntas aquí. Ponemos aquí guerrero, que va a ser el 1. Da igual que se repitan los valores, ¿vale? Porque lo vamos a usar a nivel de lógica, si lo hacemos bien, lo vamos a usar solo en su momento. Mago va a ser el 2. Y francotirador va a ser el 3. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, en nuestro código no vamos a decir si la categoría es igual a 3. No, si la categoría es mago, ¿vale? Y ya tenemos con la lógica nuestra, la sabemos. ¿Sí? Venga, os doy un... ¿Ya lo habéis hecho? Venga, va. Estamos en el personaje, ¿vale? Y queremos hacer este método. Este Javadoc, este comentario Javadoc está muy guay, ¿sabéis por qué? Porque yo no me sé el comando de memoria porque en Eclipse te lo genera automáticamente, ¿vale? Pero basándote en todo tu proyecto, ¿vale? Hay un comando que creo que se llama Javadoc, es que creo que se llama Javadoc, pero no sé exactamente la síntesis, que te recorre todas las clases y te hace una estructura web, ¿vale? Con todos estos comentarios, con índice, explicándolo, todo lo que son las clases, muy guay, ¿vale? Es decir, te hace la documentación de tu proyecto automática solo si tenéis estos comentarios hechos, ¿vale? Te sale la clase y te sale todas las funciones. Le das encima la función, entra, te sale una descripción, te saca lo que hace, lo que devuelve, incluso te pone algún ejemplo, incluso si lo ponéis ahí. Aquí, chicos, atentos, si le dais a la arroba, ¿vale? Podéis ponerle un montón de cosas más, ¿vale? Lo básico es el parámetro, el return, ¿vale? Pero podéis poder decir la categoría de cuál es, la sección si lanza secciones, que ya las veremos después, sí, que son otras clases parecidas, y me suena que había más cosas que aquí no salen, ¿eh? Pero bueno, porque me suena que el autor también es una cosa que podía poner y más cosas, pero bueno, y la versión, bueno. Vale, entonces, venimos aquí y decimos, a ver, esta función recibe un arma y se la asigna al personaje. ¿El personaje dónde tiene las armas? Pues aquí tenemos lista de armas, que es un array list de armas, ¿vale? Pues es tan sencillo como decir, pues mira, this, para decir de esta clase, aunque eso ya os digo que en este caso da igual, ¿vale? Lista armas, añádeme este arma. Mierda. Se acabó, ¿vale? Con eso a nivel de funcionalidad es lo que se pide, que ese arma la equipe el personaje. Después de que ese personaje diga cargar arma y cargue ese arma en particular, la va a tener en su array de armas equipada, ¿vale? La cuestión es que yo he complicado un poquito esto y decir, solo se puede cargar armas sí, es tal tipo de personaje y tal tipo de categorías y tal. O sea, hay que poner unos cuantos if y se acabó, ¿vale? Y luego comprobar, vamos lo primero, ¿vale? O sea, por lo último, solo se puede equipar si no ha alcanzado la cantidad de armas máximas, ¿vale? La cantidad de armas máximas la teníamos definida arriba del todo, que es 3, ¿vale? Entonces, tenemos que decir, ¿cuál sería la condición? Venga, Soto, venga, Soto. ¿Cuál sería acá para la condición? Dices, mira, cargamos este arma solo si la cantidad de armas de mi array, ¿vale? Es menor que la cantidad máxima de armas. If lista armas. Size, exactamente, la cantidad de armas de mi array
es menor. Max armas creo que es. ¿Vale? This vamos a poner, y si ponéis M, fijaos que las constantes tienen este iconito a la izquierda, ¿vale? Y siempre, por nomenclatura Java, forma de escribir, tienen que estar en mayúsculas, ¿vale? O sea, es esta, max armas. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, ya automáticamente, ¿por qué me pone aquí? Porque no ponemos esto estático, ¿no? Sí, static. No lo dice. Como es estático en la parte artística. Ah, vale, es verdad, sí, es un warning solo. Como es estático no hace falta el this. Existe en todas partes a todas las veces simultáneamente. ¿Vale? Soto. ¿Lo has cogido? Uy, no, si hubiese cogido hubiese sido épica ya. Muy bien. Los reyes que te dan todo el ojo con el caramelo duro. ¿Verdad? Vale. Ahora seguimos con el resto. Vale. Los magos solo equipan armas de largo alcance. Entonces, esto solo lo puede hacer, además, si es un mago. ¿Y cuál sería la otra condición? O sea, solo equipa armas de largo alcance si es mago. Entonces decimos, la vamos a equipar si no está cargado, o sea, si no se pasa de armas, vamos a poner comentarios, si no se pasa de capacidad, se carga con el arma o se equipa. Más que cargar, vamos a llamarlo equipar, ¿no? Y venga, tengo que preguntarle a alguien, ¿no? Si no, no voy a decir nada. Paula, venga. Condición para el mago, ¿cuál sería? Primero, ¿cómo sería para decir si es un mago? Si este personaje es un mago. Porque lo complicado aquí cuando tenemos clases es que ya tenemos la clase arma, la clase mago, ¿vale? Tenemos tres cosas aquí por separado. Tenemos el arma que me llega como argumento que tengo que equipar. El personaje, que es esta misma clase, y mi lista de armas donde quiero meter el arma. ¿Vale? Entonces hay que tener esas cosas claras. Entonces, para cargar el arma, tengo que comprobar que si el personaje es un mago, ¿vale? Y la categoría del arma que quiero meter es, tiene que ser en ese caso de largo alcance. Complicado, ¿verdad? Yo casi no tenía que haberte dicho nada, te he liado más, yo creo. Venga, entonces, if, ¿cómo sería para decir simplemente que este personaje es un mago? Que su categoría es mago. Ya te estoy diciendo. Vete para arriba y mira las variables miembro de esta clase. Mira, hay una que es... ¿Dónde la he puesto? Aquí. Es que he dicho categoría, es clase. ¿Qué es clase? Claro, exactamente. If clase, ¿cómo se comparaban? Es un entero, cuidado, ¿eh? Si la clase es mago. Entonces, si fuese un string sería equals. Pero en este caso no es un string, es un entero. Entonces, un entero para decir que es igual es simplemente igual. Y ahora la clase la tengo puesto como clase o categoría. Le he puesto categoría, ¿verdad? O he puesto mago del tirón. He puesto mago. Ya está. Así. ¿Vale? Si es mago. Y ahora sería si la categoría del arma tiene que ser la categoría del mago tiene que ser de largo alcance. ¿Mm? ¿Cómo se llama la categoría del arma? Es que yo no tengo... Sí, pero primero es el arma que recibes ahí, ¿vale? El arma que está recibiendo la función como parámetro. O sea, es esta arma de aquí. O sea, tienes que poner arma, punto, y ahí está. Get tipo. Get tipo.
Y ahora es lo mismo, se dice arma, pero con AR mayúscula, y aquí están las categorías, ¿vale? Esta es la utilidad de tener constantes estáticas, ¿vale? Entonces dices larga distancia. Así la lógica, sí. Así no tendré que se confunda. No, porque son enteros. Son constantes. De cara a hacer categorías, en vez de poner string tipo categoría de larga distancia, se dice la larga distancia es un 1, la corta distancia es un 2. Y se pone constantes y se usa el nombre de la constante. Y como son enteros, se pone con el igual. ¿Vale? Sí que es un poquito diferente rollo. La lógica ahora mismo estaría mal, de todas formas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo pusiese esto ahora mismo así, todo el mundo conmigo, a ver, Estela, imagínate, tal como está ahora, ¿qué pasaría si el personaje es un guerrero? Perdón, es un francotirador. Si es un francotirador, ¿qué pasaría? ¿Cargaría el arma o no la cargaría? ¿Vale? Y sin embargo, ¿vale? Si es un guerrero, tendría que cargarla, porque hemos dicho, perdón, un francotirador, perdona. Si es un francotirador, también el francotirador también puede ir a largo alcance. ¿Vale? Entonces, tal como está, dice, ¿la clase es un mago? No, pues se fa para carete. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner todas las condiciones a la vez. Tenemos que decir, si es mago y larga distancia, puedes. Esta es una. Nos va a quedar una un poquito larguita. ¿Y ahora qué sería, Estela? ¿1 o un I? Tienes un 50% de posibilidades a las malas. A ver, si es mago y es arma a distancia, equipa el arma, ¿vale? Y sería, ¿y si además de eso tiene que cumplir otra cosa? ¿O los magos pueden y si es otra cosa también puede? O sea, ¿tiene que ser mago y a la vez tiene que ser guerrero? ¿O te vale un mago larga distancia y un guerrero corta distancia? Te estoy liando más, ¿verdad? Me refiero, si valen diferentes cosas y que tiene que pasar con diferentes cosas es si cumple esto o cumple esto. O sea, tiene que equipar el arma tanto si es un mago y cumple esto como si es un guerrero y cumple esto o si es un francotirador y cumple esto. ¿Entendéis? Las tres condiciones, con que cualquiera de ellas sea cierta, tiene que equipar el arma. ¿Vale? ¿No? O sea, si es un mago y hace eso, tiene que hacer o... Y vamos a copiar aquí del tirón esto. Solo que habría que poner aquí, en vez de mago, vamos a hacer el siguiente, que era francotirador, ¿no? Francotirador. ¿Vale? Y el tipo de arma, ¿cuál valía para el francotirador? Venga, dime, Estela, que está ahí arriba escrito. Aquí está escrito. Si es francotirador, puede ser solo largo alcance o explosiva. Y además, no tiene que llevar armadura. ¿Vale? Fijaos, esto es el típico del profesor, lo hace para tocar las narices. Dices, uff, esta frase es interpretativa total. ¿Vale? Cuidado que ya sabéis que yo en un examen a veces pongo cosas así de ilógicas. O sea, ¿esto qué me quiere decir, tío? O sea, el francotirador, ¿vale? Puede llevar armas de largo alcance o explosivas. Y ahora tocas las narices y dices, si no lleva armadura. ¿Pero qué es? ¿Que no lleva armaduras para cualquiera? ¿Tiene que no llevar armadura para poder equipar con el arma o solo para explosivas? A mí la lógica me dice para explosivas, pero tal como está enunciado se podía interpretar, ¿vale? O si no lleva ya armadura, en el último caso se podía poner, ¿vale? En caso de explosiva. ¿Vale? Entonces esta es un poco más complicada. Entonces, si es francotirador, ¿vale? Para que pase, tiene que ser una de estas dos cosas. O que el arma sea de larga distancia, ¿todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? O, y abrimos paréntesis, que el arma sea explosiva
¿A qué mola esto, eh? Pues prendo con los paréntesis. Sí, sí, es que es lo divertido de esta parte. Sí, vamos. Quiero recortar. Vale, la condición es esta. Si eres francotirador, ¿vale? Solo pasa si eres francotirador y además tu arma es a larga distancia, ¿vale? O si tu arma es explosiva, éxito. Explosiva y tu armadura está a 0. Que no lleva armadura, ¿verdad? He puesto. ¿A qué mola esta frase? ¿Vale? Tengo que decir, para cargar el arma, según este enunciado es esto. Si eres un mago y es a larga distancia, o si es un francotirador y es larga distancia también, o es una explosiva y no tienes armadura. ¿Vale? Esto sería puesto en condiciones el enunciado de arriba. Y ahora quedan los guerreros. ¿Vale? Tenemos el mago o el francotirador. Si nos liamos con los paréntesis, digo, mira, este es el primer paréntesis de aquí, hago clic en el principio del francotirador. Me vengo para la derecha y digo, pues mira, es este último. ¿Vale? Entonces tengo que poner aquí otro o y abro la última condición y voy a cerrar esta, así ya queda bien. Queda la última clase, que es si es... ¿cuál? Guerrero. ¿Vale? Si es guerrero, ¿qué pasaba? Solo puede tirar el arma corto alcance. ¿Vale? Entonces tienes el guerrero y el arma... son 3 condiciones de I, ¿no? O sea, no hace falta paréntesis. Corta alcance explosiva si tiene más de 20 puntos de vida. Vale. Entonces tiene que ser guerrero, luego tiene que tener obligatoriamente más de 20 puntos de vida, vida mayor de 20, cuidado siempre si pone mayor igual o mayor, ¿vale? Entonces, estas dos son obligatorias. Para ser guerrero tiene que ser... no, pero es solo para explosiva, ¿no? Es solo para explosiva, sí, es igual que la anterior. Entonces, si es guerrero, puede equiparla si el arma, el tipo, ¿no? Get tipo, o sí, es igual a arma, punto. Hemos dicho... Corta distancia... No, pero pone y explosiva si tiene más de 20 puntos. ¿Vale? Aquí yo creo que se entiende bien claro, ¿vale? Los guerreros pueden corto alcance y pueden explosivas solo si tiene 20 puntos de vida. ¿Vale? Entonces, es guerrero y es corta distancia, puede sin más con ser corta distancia y puede también si el arma, su tipo es arma explosiva, hemos dicho. Y además tiene más de 20 puntos de vidas. Vida mayor de 20. ¿Ves? Eso queda una expresión muy bonita. En realidad, ahí sobran paréntesis, ¿no? ¿Sobre paréntesis? Sí. No digo que haya... Sí. Pero por visualización es mejor dejarlos. Okay. O sea, ya es verdad que a lo mejor pones aquí muchos paréntesis, son 4, pero es como para decir, por ejemplo, es el que sobra, ¿no? Te refieres, porque es un i y se va a hacer antes, ¿no? Claro, sí, pero... los i siempre se van a hacer antes que los dos. Sí. Sí. Este podría sobrar, pero de cara a ver que van juntos, no está mal. Yo tengo 5 paréntesis porque Pablo tiene 4. A ver. Pero ha hecho todo en una línea, separado. No, Ha hecho todo en una línea. Mira, no pasa nada, Eli. Mira, yo pongo uno más al principio y al final y ya está. No te igual. Sí, ¿verdad? Es que a veces te pones al enunciado y no piensas luego en el resultado. Y dices, no, pero, a ver, os puedo asegurar que hay casos reales de validaciones 1000 veces más complejos que estos, ¿eh? Esto no es realmente... imaginaos, un videojuego que entra en la base de datos y tiene 20 características y para validar cierta cosa tienes que validar a lo mejor 20 campos entre rangos para allá para acá.
Que ahora muchas veces con el framework te hace automático algunas cosas, pero... Vale. Lo que ha hecho tú está súper bien. El intentarlo y el que así, eso queda mucho más limpio. Sí, el problema es que cuando he guardado me ha puesto automáticamente y antes estaba mejor. Para poner el francotirador una línea y el guerrero una línea completa. Pero bueno, ya está. Como él lo considera muy largo y por aquí me lo corta para atrás. Vale, esta sería la función equipar arma, ¿vale? Vamos a hacer otra que sea quitar el arma. ¿Qué? No, me voy aquí. Es que el paréntesis también es un poco. Ahora bien, hay una cosa que no hemos tenido en cuenta y son nuestros amigos que siempre van con los if, son con los elses, ¿vale? Que nos quedan todos los elses aquí. Porque hemos dicho que si leemos aquí, devuelve éxito, fracaso o cargado. O sea que aquí no devuelve 0, tiene que devolver éxito. ¿Vale? Si está cargado es esta condición, ¿vale? O sea, si es menor que máximo de armas, es que le entra el arma. Si no, else return, ¿cómo se llama esto? Max armas, no. Cargado, mierda, ¿cómo se llamaba? ¿Error cargado? Error cargado. ¿A quién se le ocurre poner ese nombre? Vale. Vale, y en caso de que no cumpla estas condiciones, implica que es un mago que quiere ir con la recortada ahí a lo duro, que no es lo suyo, que es un francotirador también, que se quiere poner ahí con el cuchillo, o es un guerrero que no sabe cómo manejar un rifle a distancia y se lo quiere poner. Entonces, en ese caso, no se admite ese arma. Lo cual es una tontería que los juegos restrinjan esas cosas, ¿no? Y si tú quieres ir con un francotirador de cerca, déjalo, hombre, que muera limpiamente. Pues entonces decimos return fracaso. Que además me mola. Y si no pongo else, pues complicado. Exe. ¿De qué? ¿El error cargado es porque no tiene más armas de la cuenta? Sí, porque no hay espacio en su zamarra. Porque yo primero compruebo las armas, claro, por eso yo digo exactamente. Lo ha hecho al contrario, ¿no? Entonces tu else es el final, claro, el penúltimo. Comprobamos si el arma es válida para el jugador, para el personaje. ¿Sí? Ya funciona más o menos bien, yo creo así. ¿Sí? Vamos a quitar el arma. Venga, public int desarmar. Aquí hay muchas filosofías posibles, ¿vale? Decimos desarmar y la última arma se la quitamos del tirón o él me dice qué arma quiere quitarse. Lo lógico es que él decida qué arma quiere quitarse. No. Entonces, decide un arma y esa es la que tiene que quitarse. Entonces, tenemos que comprobar que ese arma esté dentro del array de armas. Si no, le devolvemos fracaso. ¿Vale? Y si está, pues la quitamos. Y si no, pues no, ya está. Si no, otra manera de implementar esto podría ser tener una variable que sea arma equipada y no darle parámetros, no darle ningún argumento, pero quitar el arma equipada. Quitar el arma equipada. Claro. Pero es el arma que le estás pasando de todas formas, ¿no? Lo único que tienes que verificar que ese arma sea un arma suya. No, claro, digo que el personaje tenga una variable que sea arma equipada, que tenga el arma actual que tiene equipada. Sí. Lo normal es no tener un array de armas, sino que tener un array de armas y en particular un índice de ese array que sea la que está equipada, ¿vale? La que está, porque las otras dos van atrás supuestamente, ¿vale?
Entonces sí, lo lógico sería decir, sí, pero en caso de desarmar tú puedes, es como un arma que te quitas, más que desarmar será como que te la sacas, puede ser la equipada o no, ¿vale? Sí, sí, pero es verdad, lo lógico funcionamiento sería eso. Vale, entonces, intenta, bueno, busca el arma entre el arsenal del personaje y si está en su lista de armas, la elimina. Lo normal aquí en un videojuego es que haya slots, ¿no? Haya slots para guardar armas. Y lo que se pasa es un índice de qué slot es el que está seleccionado y quiere echar para afuera, ¿vale? Pero bueno, esto por complicarlo un poquito, que si no nos aburrimos, ¿vale? Entonces, devuelve éxito si existe el arma y la ha podido quitar y fracaso si no. Y mirad, yo soy un poco desastroso en el sentido de que no, como voy un poquito apurado de tiempo, os quiero dar muchas cosas, no suelo hacer muchas validaciones, ¿vale? Pero deberíais de hacer validaciones, ¿vale? Hacedlas, no ser como yo en este sentido. Pues lo típico aquí sería decir, mira, si el arma es nula, return fracaso. Lo de fracaso mola, ¿eh? A mí me gusta mucho lo de fracaso porque yo tenía una diana de dardos que cada vez que fallabas te decía fracaso. Te decía en un tono específicamente devastador, era muy divertido. Vale. Entonces, primero... Hombre, sí, el código te dice out of bound exception. Es como te habla. Vale, entonces, comprobamos si el arma está en el array. A ver, ¿alguien por ahí? Nico. Levanta la cabeza los dos. El no cerquita. Uno es González y otro es García, ¿verdad? Que es que empezáis por G los dos. Tú eres García, ¿no? Cachas, mira que tiene un 50%. Vale, García. Entonces, venga, García. ¿Te acuerdas de cuál era la función para saber si en un array había un elemento? Que la he hecho antes hace un rato y es muy complicado que te acuerdes. ¿Y el González, se acuerda? Dime. Contains, exactamente, ¿vale? Entonces, simplemente decir, sí, lista arma contains el arma que recibe, ¿vale? Esto me va a volver true si en los elementos del array hay un arma que es exactamente esa, ¿vale? Cuidado, el contains solo es si es esa exactamente. Si hacemos un nuevo objeto copiando de anterior, me va a dar fallo. O sea que esta arma la tenemos que sacar de esa misma lista de armas de este personaje, si no, me va a decir que no. ¿Vale? Entonces, si está, quitarla es tan fácil como decir lista armas, remove. ¿Vale? Y ahora, en caso de que no, return fracaso, ¿no? Si no está, fracaso. Y luego, aquí podríamos ponerlo dentro de este if, que quizás es lo más lógico, ¿vale? Ya ponemos la llave porque son dos instrucciones. Aquí ponemos otro return éxito. Éxito en vida, mira, hay uno que es pone éxito en vida. Éxito en vida, ¿qué es eso? Se inventa las cosas aquí. ¿Vale? Mirar, en este caso no me da fallo porque tanto en el if como en el else tenemos un return. ¿Vale? Si yo no tuviese aquí este return, me seguiría dando problemas de que no me devuelve un valor entero. ¿Vale? Desarmamos, está desarmado ya. Mirad, esto se podría hacer en una sola instrucción que es muy divertida, que es lista
armas y hay una que es remove if. Esta la tienen, esta función la tienen todas las estructuras tipo collection, ¿vale? Y es simplemente que se carga ese elemento, ¿vale? Si la condición que yo pongo está metida ahí dentro. Pero claro, la condición de qué contra qué es muy complicado. Porque tienes una condición de un elemento de esa lista. ¿Y cómo yo llamo a ese elemento de la lista? Si no puedo hacer un get porque estoy sobre sí misma. Entonces, esto es un poco complejo. Es un rollo en Java que se llama expresión lambda. Lambda. ¿Vale? Que es como decir, para cada elemento, hazme esto que viene a continuación. ¿Vale? Entonces, son armas, ¿no? Vamos a poner a cada arma, podemos llamarlo arma o ponemos una A. Eso es una sola letra. Y decimos A es cada elemento de esta lista. ¿Sí? Y para cada elemento de esta lista, elimínamelo solo si cumple ¿qué? Pues que A es igual a arma. No sé si valdrá, a ver, A punto equals arma. ¿Así debería valer? No. Claro, no va a valer este sentido. No se va a poder utilizar porque seguramente solo vale para cuando hacemos, imaginemos, el daño. ¿El qué? Ah, vale. O sea, que estaba bien, pero que no sabía si solo se podía usar propiedades, no comparaciones directas. Vale. O sea, esta línea, ¿vale? Sería el equivalente a este de aquí. ¿Vale? Remueve, o sea, perdona, se carga el arma que sea igual a esta. Cuidado, aquí si yo tuviese dos armas exactamente iguales equipadas, se cargaría las dos, ¿vale? Se va a cargar de la lista todos los elementos que cumplan esa condición, ¿vale? En este caso, solo se cargaría la primera de las dos armas, ¿vale? El remove no se la carga todas. Hay un remove all, ¿vale? Creo recordar, sí. Hay un remove all. Pero bueno, eso ya tengo que meter una lista. ¿Vale? Esto lo dejo comentado para que veáis simplemente esto de remove if, ¿vale? Que está muy de moda usar este tipo de cosas, igual que el string que vamos a ver después. Ejemplo de eliminar elementos de un array list con condiciones usando remove if. La F es minúscula. ¿Vale? Me estaba con duda porque yo nunca había hecho un remove if de estos igualando el objeto. Siempre había hecho, pues, que dices, pues que el nombre, bórrame todas las armas con que hagan menos de 50 puntos de daño. Bórrame todas las armas cuyo nombre empiece por tal o cosas así. Es lo típico que se hace. No que sea exactamente igual a esto. Pensé que no funcionó, pero claro, es porque tener en cuenta que cualquier cosa que se ejecute aquí no tiene sentido porque siempre se va a acabar la función. De todas maneras, lo que tú dices, al final, si no hace la sobrecarga del equal, eso no va a... Claro. Si no tiene un compare to, ¿no? El arma no va a funcionar bien. Bueno. Están metidos entre los paréntesis de programación funcional pura y dura. Que si ellos estudian el tema 1, han visto la programación funcional, eso es programación funcional. Esto, bueno, es una expresión lambda, ¿vale? Ya la veremos. Esto en Spring Boot se ve bastante. Bueno, tampoco tanto se usa, la verdad. Sí. Bueno, para objetos y cuando está sobre todo en la operación visual, ¿no? Cosas que puedo hacer, sobre todo en base de datos.